Facebook, el diario Nuevo Día. Arriba el día. Noticias, entrevistas, análisis. Y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes, de 9:30 a 12, en Radio Nuevo Día, 100.9. Y a través de nuestros canales digitales. Con Julián Quirós, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Junto a Karina Taberne desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día, 10 años de radio, 10 años con vos. Son las 9 de la mañana, 40 minutos. ¿Qué tal? Buen día, amigos. Buen día, oyentes. Esto es Arriba el Día en una Río Gallegos escarchada. Así, primera observación al paso. Si todavía no saliste de tu casa y andás con poco tiempo, es decir, andás corto de tiempo para llegar a destino, sugerencia y recomendación, no salgas sobre la hora porque realmente está complicado para transitar. Sobre todo para andar en auto, ¿no? Para andar en vehículo. Hice el ejercicio de venir en bicicleta. Sé que no voy a poder hacerlo en poco tiempo y durante bastante tiempo. Y bueno, hay que andar con mucho cuidado. También por la vereda, ¿no? Caminar con cuidado. Esto es Arriba el Día. Y no sé si vieron el calendario. Hoy es 21 de mayo y son ya 2 meses del otoño y falta uno para el invierno. 21. Así las cosas. Y sabemos que eso es en los papeles, ¿no? Acá el frío llegó fuerte esta semana y hemos tenido ya semanas de frío. Saludo aquí en los estudios a Héctor Nica Mancilla. ¿Cómo andas, Nica? Buen día. Hola, buen día, Leandro. Buen día, señor Jeremías Gardini, en la operación en cuanto a streaming. Y también a nuestro comandante Brian de las Mercedes Álvarez. Hace bastante que no le decía, ¿viste? Brian de las Mercedes Álvarez. Hace como una semana. Como una semana. Eso para vos es un montón. Es un montón. Saludo también a quienes están esta hora en la redacción, que también me incluyo, Fernando Tornú, el señor Tony Villanueva, que mañana comienza ciclo, nuevo ciclo acá, y Lore Aaron en redes, nuestro móvil Juli Quirós, ahí viene llegando el señor Rodrigo Arredondo, ya equipo completo, estamos esperando que pongan la bandera verde y largamos. También saludamos a Sandro Díaz en la producción, que bueno, estará por la tarde en Fuera de Contexto. Este es momento de títulos, aunque posiblemente hoy empecemos con una entrevista, porque bueno, también depende de la disponibilidad de horaria de los entrevistados, que desde ya se agradece. Se hacen una pausa, se hacen un tiempo para conversar con nosotros. Entonces hay un entrevistado que posiblemente salga hasta ahora, es el horario en que tiene disponibilidad en su función, es el funcionario público, así que en tal caso arrancamos con la entrevista y luego vamos con títulos.
Si vamos así tirando de la piola, Sí. con relación a títulos, hay muchas cosas para comentar. Vamos a ir poniéndolas al aire poco a poco. Esta tarde hay doble sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Por un lado, se trata una nueva ley electoral, denominada una ley corta, es decir, por determinado periodo de tiempo. Eso es a las 13 horas. A las 15 se va a tratar, también en sesión extraordinaria entonces, el caso de pedido de desafuero del diputado español, que venimos con esto desde febrero, ¿no? Sí. ¿Se lo podrá tratar, caso español? Y en este caso necesitas quórum, es decir, una mínima de diputados para sesionar. Estamos sencillamente adelantándolo como para ir poniendo los temas sobre la mesa. Vamos a decirlo de esa manera. Bueno, me imagino, Nica, que viste fútbol anoche o te interesó anoticiarte al respecto. Recién me hablabas de un arbitraje, porque ciertamente la noticia es que Platense dio el batacazo, le ganó a River en el Monumental, pero Siamo fuori de la Copa. Seamos fuera de la Copa, tal cual. En este caso, River afuera. Y llamó mucho la atención el arbitraje, ¿no? Si te parece, primer comentario, y vos que sabés de fútbol, luego lo desarrollamos. No descubrimos nada de Yael Falcón Pérez. Es un mal árbitro. Así se llama, Yael Falcón Pérez. Hasta Falcon Ajá. es malo. Ah, va. Bueno, ahí Con doble juego. ya estás rivalizando en el automovilismo. guiño. Ya estás rivalizando con el automovilismo, pero está bien, ¿eh? Empecemos a pelearnos desde temprano. Porque, ¿qué es lo bueno de pelearse desde temprano? Que tenés tiempo hasta el mediodía. ¿Qué es lo malo? Bueno, arrancar Claro. peleándose quizás no sea negocio. Rodri Arredondo, buen día. ¿Cómo andas, Rodri? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Nosotros muy bien. Decíamos que hay que venir con cuidado con las carchas. Sí, no sé, está- ¿ustedes cómo se manejaron hoy? En mi caso, bueno, Jerez se pegó un resbalón acá en la calle Zapiola. En mi caso decía, todavía vengo en bici igual porque estoy cerca, pero sé que en poco tiempo va a ser mucho más dificultoso. Recomendaciones, tips, los que yo le recomendé apenas abrimos el aire a la gente es, si andás corto de tiempo, en realidad organizate mejor y tratá de salir un rato antes. Tal cual. Porque no está para andar rápido. No sé ustedes cómo lo ven La hoy. misma. Se terminó el apuro, chicos. Hielo sobre calzada o también sobre veredas, porque las veredas se ponen resbalosas. Hoy yo le digo que es un día chorizo en Fuente de Loza, Chorizo en Fuente de Loza. por los resbalos. Absolutamente, absolutamente gráfico. Bueno, aquí nos dicen que el funcionario en cuestión no atiende, seguimos al aire tranquilos y ya tendremos oportunidad de entrevistarlo. Saben que el tema, en verdad lo empezamos a abordar ayer, Rodri y Nica, fue título de Nuevo Día y también de otros medios porque lo informó el propio municipio. Es esta noticia que cuenta que en Río Gallegos se secuestraron más de 10 licencias de conducir truchas en controles de tránsito. Sí. Es lo que lo tratamos ayer, ¿no? Voy, como lo abordamos ayer, y en una de esas llega a caer la entrevista, voy con una breve reseña, digámoslo así. Durante una serie de controles de tránsito, esto fue en la primera semana de mayo, estamos ahora ya entrando en los últimos 10 días del mes. Bueno, el municipio secuestró más de 10 licencias que eran falsificadas. Estas irregularidades fueron detectadas a simple vista y confirmadas por los propios automovilistas, quienes admitieron además haberlas comprado. La justicia penal investiga el caso como posible falsificación, ¿no? Claro, estos son documentos públicos. Claro, exactamente. Entonces es un delito. Ujú. Bueno, lo reseño porque el tema lo abordamos ayer en detalle, chicos. De hecho, hubo mucho testimonio, ¿no? Ex trabajadores municipales, colegas y demás que fueron sumando sus, llamémoslo así, sus historias, anécdotas, conocimientos, casos domésticos. Es decir, conozco a un fulano que hacía determinada cosa. Vos, de hecho, Nica, fuiste muy claro con relación a lo que pasa hace mucho tiempo y hablabas en particular de la gestión de Raúl Cantín. Ujú. De, bueno, esta entrega de licencias fuera de regla, ¿no? Lo dejo ahí por si llega a estar el tema Dale. en agenda con la entrevista, pero lo abordamos amplio ayer. Yendo con títulos, ¿te escuchás bien, Rodri? ¿Todo bien? Sí, sí, ¿Estamos todo bien, tranquilo. Bien, otros temas para ir desarrollando a lo largo del programa. Paro total en Tierra del Fuego. Tuvimos entrevista el lunes con una trabajadora que además, al ser trabajadora de prensa, nos hizo un buen reporte desde allí, Sí. desde la puerta de una fábrica donde además Desde se estaba Milford. elevando. Desde esa famosa La fábrica fábrica de la familia Caputo. de los Caputo, que están vinculados empresarialmente a Mauricio Macri, Mauricio ¿no? Porque Macri. en este caso es Nicky Caputo. Exacto. Después tenés a
Toto Caputo, que es el ministro de Economía, y Santiago Caputo, que es El doble de Juli. el vocero de... El doble de Juli. No te está escuchando por suerte, Claro. tiene bajo el volumen. El doble de allá. Juli. Sí. Porque él es el que es parecido a Juli. Ah, ok. Bueno, pero el que tiene poder sabemos que es Santiago Caputo. Y Bueno, Juli también. viste que es... también, bien. Es un primo lejano de... Es un primo lejano de... No querido. de los otros Caputo, ¿no? Del Caputo Niki y de Caputo Toto. Sí. Bueno, en fin, esa empresa está con su planta de trabajadores en reclamo. Y Rodri, vamos a poner el tema al aire. Ayer se publicó el decreto 333/2025 que justamente elimina los aranceles a la importación de productos electrónicos, medida que, como bien ya explicamos, y vos lo acabas de decir, afecta directamente a la vida de Tierra del Fuego y a un número muy grande de trabajadores, porque año a año en la isla se ensamblan televisores, celulares y demás. Y bueno, obviamente que el hecho de levantar las barreras a las importaciones hace que la competitividad caiga inmediatamente y por tanto ya no sea rentable producir en Tierra del Fuego y por tanto entonces la pérdida total de los puestos de trabajo. Ayer se decidió entonces, a raíz de la publicación del decreto, es decir, de la confirmación de lo que ya se había dicho, que a partir de las 0 horas de hoy, de este miércoles, comienza un paro total de actividades de 24 horas en la isla. Un paro que además, como tiene la extrañeza de contar con el aval de todos los sectores habidos y por haber de la isla, del sector público, del sector privado, de los políticos, bueno, porque obviamente afecta todo esto, o sea, no es solamente la caída de una industria, sino que la caída de una industria es la caída de la actividad económica en toda la isla. Así que esa es la noticia, y la noticia es que este miércoles a partir de las 12, o sea, en un ratito nomás, va a empezar un acto central de la Unión Obrera Metalúrgica en las inmediaciones de Mirgor, de la empresa, y después se va a hacer una conferencia de prensa donde se va a leer un documento. Se espera que en este acto vaya, como te decía, fuerzas sindicales, fuerzas políticas, fuerzas sociales. Hablamos de más de 6 millones de unidades de celulares que se producen año a año. El año pasado se produjeron casi 5.5 millones. 2 millones de televisores, 1 millón de aires acondicionados, 6.000 puestos de trabajo. Esto como para ponerlo en número, ¿no? Y el descontento obviamente de toda la isla, porque saben perfectamente que cuando se cae esta ficha se van a empezar a caer otras y van a empezar a haber consecuencias sociales muy importantes en el extremo sur de la Argentina. Esto pasa hoy en Tierra del Fuego y es importante reseñarlo en este inicio de programa. Sigo yo al aire, Brian, así le agradecemos su tiempo. Está en línea de teléfono Paulo Ortiz, que es el director administrativo de Tránsito Municipal. Decíamos, ¿no? El tema de los carnet truchos que ha planteado el propio municipio, que los han secuestrado, es decir, en controles de tránsito se han encontrado con numerosa cantidad de carnet truchos, y esto admitido por los propios hombres y mujeres al volante. ¿Qué tal, Paulo? ¿Nos escucha bien? Aquí estamos en Radio Nuevo Día. Hola. Sí, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos, mi nombre es Leandro y están mis compañeros Héctor y Rodrigo. Abro la nota y doy pie a las preguntas, chicos, que ustedes ayer, trataron este tema ampliamente aquí al aire. Bueno, en principio, ¿qué tan sorprendido está esto de esta noticia usted, Paulo, como director de Tránsito Municipal? El número es de 10 carnets, pero pero si uno mira el historial, en verdad es como una vieja historia de Río Gallegos en diversos capítulos. Bien, esto es una problemática que atraviesa a todo el país, no es solo de Río Gallegos, sino que es en todo el país tener este tratamiento de la ciudadanía. En este caso en particular tenemos los distintos operativos arrojaron estos resultados donde los contribuyentes manifiestan la situación, cómo fue todo el procedimiento para adquirir esas licencias. No te puedo contar mucho porque ya está en materia judicial, pero que a simple vista estas licencias apócrifas
carecen de medidas de seguridad. Creo que lo estamos perdiendo. Y Lo estamos demás, perdiendo. Sí, contacto sí, se Sí, entrecorta se la escucha comunicación. mal. Se entrecorta la comunicación. Sí, Ahí ¿usted me escucha bien? A ver, probemos. Probemos a sí, seguir. ahí lo escucho bien. Bien, ¿y qué se hace en estos casos? A ver, en lo puntual, hacen un control, está tránsito municipal, ven que a todas luces el carnet es trucho. ¿Qué pasa en esa...? ¿Cuál es el acto seguido? ¿Qué consecuencias tiene? Bien, esto una vez que se detecta en el control de tránsito, se labra la infracción por no poseer licencia, se remite al juzgado de faltas, el juzgado de faltas vela por esa situación de que la licencia es apócrifa y se remite a la justicia para el procedimiento judicial. Bien. ¿Y esa persona para volver a conducir, qué tiene que hacer? Porque, a ver, ustedes detectaron 10 en los últimos controles y es Vox Populi. Nosotros ayer contamos lo propio. Aquí mis compañeros enseguida le abro el lugar a las preguntas y también oyentes, diciendo, básicamente, conocemos un montón de gente que ha hecho esto. Entonces, el punto es, el caso concreto que ustedes detectan, ¿qué pasa con ese conductor o esa conductora? Bien, ese conductor y esa conductora tiene una sanción en materia del juzgado municipal de faltas y tiene una causa judicial que determinará el grado de implicancia que tenga ese ciudadano al adulterar un documento público y la sanción correspondiente. Digamos, la justicia determinará y el juzgado de faltas casi siempre termina en la inhabilitación para poder conducir. Es una de las posibilidades y transita todo lo que tiene que ver con la parte penal en materia de la adulteración de un documento. Ahí lo volvimos a perder, me parece, ¿no? Bueno, a ver, intentemos. ¿Nica? Sí, se escucha muy mal. Paulo, buen día. Héctor, lo saludé y le quería consultar. Sé que no ahora, pero desde hace bastante tiempo se habían iniciado. Cortamos la comunicación. Cortamos la comunicación. Bueno, te iba a consultar porque en esta misma gestión se inició una investigación. Ya en la primera gestión. A ver, ahí Paulo, ¿nos escucha mejor? Sí, ahí los escucho. Bien, ahí retomamos la pregunta de mi compañero Héctor. Paulo, buen día ante todo. Le quería consultar, yo sé que no en esta gestión del intendente Grasso, sino en la primera, por eso le quería, es una consulta nomás, se habían iniciado una serie de investigaciones internas en tránsito respecto a este mismo tema. ¿Eso se pudo saber o se sabe en qué ha quedado esa investigación interna por este mismo tema, por la adulteración de licencias nacionales de conducir? Y también de la misma mano consultarle qué medidas van a adoptar en cuanto a si se siguen presentando casos de este tipo. Hola. Sí, lo estamos escuchando. Bien, en principio, de lo que usted me manifiesta del periodo anterior, lo que le puedo decir que eso está en materia judicial, sigue la investigación judicial, eso sigue avanzando y nosotros a través de los distintos operativos vamos tratando de detectar esta problemática que tenemos hoy, que la ciudadanía venga a se acerque al centro de emisión de licencia y haga el curso correspondiente, que no busque este canal facilitador porque se compra un problema, digamos. Es un delito, no es un chiste la adulteración de un documento público. Bien. Es lo que nosotros siempre velamos por esto. Bien, bueno, ahí está bastante entrecortado todo, pero creo que al menos en lo sustancial se puede ir entendiendo. Hacemos una pregunta más y bueno, si se complica la comunicación, lo redondeamos aquí y después seguimos abordando el tema. Le pregunto a mi compañero Rodrigo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rodrigo. Buen día, ¿cómo está? Bueno, primero le quiero preguntar, digamos, ¿cuán truchas eran los carnets? ¿Qué nivel de truchaje estamos hablando? ¿Eran truchísimos, fácil de darse cuenta a simple vista o muy bien falsificados? En eso, para medirlo, en ese parámetro que usted indica, sí. Nosotros al tener contacto constantemente con las licencias y conocer todas las medidas de seguridad, sí. les digo que eran de una calidad
recontra. Pero parecía que lo había hecho un nene de nada. jardín o había una maquinaria atrás. No sé si un nene de un jardín, porque evidentemente estas personas creyeron que eso era como original, Sí. pero nosotros que estamos familiarizados con la documentación, era muy evidente y carecían de toda medida de seguridad en cuanto a lo que es inviolable en una licencia legal, ¿verdad? Y el tema de la plata, ¿cuánto pagaron? 300, ahí decían 270.000 pesos, más o menos. Yo sé que no puedo dar Sí, los precisiones. contribuyentes manifestaban en los distintos controles que habían Que habían. hecho ese desembolso por esas licencias más o menos en esos valores. Y le hago una última consulta. En todos los casos, en los 10 casos, las personas fueron al mismo lugar a pedir el carnet o estamos hablando de diferentes proveedores. No, la verdad desconozco de esa materia, pues está en materia de investigación, no puedo facilitar mucha información en eso. Y por último, el último, perdón, lo estoy matando a preguntas, pero bueno, son muchas referidas a lo mismo. Las edades, gente joven, gente mayor. Un rango etario superior a los 30 años, que por eso a veces nos preocupa un montón, Ujú. y siempre instamos a lo mismo, que las personas de más de 30 son adultos, responsables, que evitan pasar por los procesos, o sea, ya son ciudadanos hechos y derechos, digamos. Claro, conocen las consecuencias de sus compromiso actos. social. Exactamente. Ortiz, en la última No pueden pregunta... decir que desconocen. Sí, la última pregunta de mi parte. En adelante, ¿cómo mejorar estos procedimientos? A ver, ¿cómo evitar desde el municipio que se truchen los carnets? Y si esto va en lo que a usted le compete, como autoridad municipal, si va en línea con alguna medida o trascendidos del gobierno nacional. Se lo pregunto en estos términos porque hay bastante confusión de... uno ve que a nivel nacional se ponen determinados ejes en discusión de qué hacer con los carnets, pero qué pasa acá en Gallegos concretamente. Digo, mirando hacia adelante, ante esto que está pasando, ¿cómo se sigue? Bien, ante esto que está pasando, lo primero es instar a todos a que se acerquen, que el examen acá no muerde nadie, que es un proceso de un aprendizaje para toda la vida, porque uno puede manejar cualquier persona. Conducir requiere la habilidad de tener el conocimiento teórico para el buen comportamiento dentro de la vía y la seguridad propia y ajena. Entonces, ese tiempo que se pierde acá, ese esfuerzo que se hace al estudiar, es algo que el conocimiento debe tener toda la vida para poder desarrollarse en una conducta vial impecable. Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con nuestra área de educación vial para que tener otros resultados, ¿no? En esta materia. Porque la gente evidentemente busca otras alternativas. Claro. Estamos a que se acerquen. Paulo, una última consulta. Ayer teníamos una discusión acá sobre un tema vial que es ¿a qué se considera o cómo está tipificado en el Río Gallegos y a qué se considera a nivel nacional una avenida? En el caso, la consulta que teníamos nosotros era sobre la calle o avenida Santa Fe. ¿A qué se tipifica en el Río Gallegos, si hay alguna normativa especial, qué es avenida y qué es calle? Ay, mira, justo se cortó. Lo perdimos, ¿no? Te convino porque sabe que mientras lo recuperamos, ¿puedo decir una cosa, Lean? Sí. Te apuesto el alfajor por la respuesta. No. Un fantoche. Primero pagá acá. lo que debes. Claro, primero fantoche acá. Te digo que es más amable que hablar de alfajores que Voy a de la historia de buscarlo, carnet porque- truchos en Gallegos, ¿no? Así entretengámonos un poquito. Ahí lo recuperamos. ¿Nos escucha Ortiz? No, súper problemática la comunicación, ¿eh? Sí, Súper sí. problemática, anda mal. Hola. Ahí nos Sí. escucha, bueno, Ahí está. con esto sí cerramos. Le agradecemos su paciencia. Pablo, una consulta. Ayer teníamos acá unas dudas sobre qué se tipifica cuando una calle es avenida y cuando no se cortó de nuevo. Se ve que no, la respuesta está cerrada, está guardada en un cofre. No, parece que está, ¿eh? ¿Está?
No, ya está, muchachos, suficiente. Es un desastre, ¿sí? Es un despelote, para decirlo en criollo. Despelote, ¿no? Está bien Despelote, usada sí. la palabra, es un despelote. Bueno, dirímanlo ustedes, ¿cómo era el punto? Pero desarrollémoslo tranquilo si le parece fuera de broma. Sí, no, fuera de chiste. Pero ayer, porque además justo empezó otra entrevista cuando Sí. tratábamos el tema. Gutiérrez Ayer ustedes participó. estaban hablando Sí. de avenida, qué se considera avenida, qué no, por la obra que están haciendo atrás de, sería avenida o calle Santa Fe, atrás del boxing. Sí, Por no. las obras de remodelación Claro. de la rotonda Zamoré y la autovía. Justo estaban ustedes abordando ese tema y entró una entrevista con el ex ministro Gutiérrez que se llevó todo el aire del programa. Y ahora van a hacer la pregunta y se corta la comunicación. Convengamos que acá la comunicación venía siendo problemática, ¿no? Sí. ¿Cómo dirimir el punto? De hecho, desásnenme porque en mi caso no conozco al respecto. Bueno, igualmente si está escuchando Ortiz en este momento y nos quiere mandar un mensaje, dado que se cortó la comunicación, para Exacto. responder la pregunta, no estaría nada mal, lo recibimos. La pregunta es, ¿qué es avenida y qué no es avenida? ¿Qué condiciones tiene que tener una arteria para considerarse avenida? Punto. Bien. Para mí yo pienso que tiene que ser ancha, y en algún momento había dicho doble mano, después retiré lo de doble mano porque es verdad que hay calles de doble mano, y vos decías que no. Yo, para mí tiene que ser por el ancho de calzada y para mí avenida. Acá en Río Gallegos, no sé, para mí está mal. La única avenida para mí es la principal, la San Martín. Porque avenida es Roca, pero es una calle ancha, pero no tiene divisoria de 2 carriles. En su historia sí tuvo un carril que iba y otro que venía. La calle o avenida, como le dicen algunos Roca. Por eso hay mucha duda se presenta acá en Río Gallegos. Yo lo he visto esto acá en Río Gallegos. Pero la Tucumán es más ancha que la 9 de julio, ¿Que el 9 de julio de dónde? ¿De dónde? de Buenos Aires. No, pero hablemos de acá. Hablemos La de acá. Tucumán. Sí, digo, la calle Tucumán acá es más ancha que la 9 de julio. No, Es un decir, digamos, una exageración. no, Sí, pero pero- no. Hablemos. Y es considerado calle, Tucumán. Claro, pero por eso es muy de Río Gallegos esta discusión Sí. que se está planteando. No tiene nada que ver, me parece, con lo que se plantea a nivel nacional, porque con ese mismo estilo y porque no son parejas las calles, es un desorden vialmente también la trama vial de Río Gallegos. Tal cual. Vos precisás que la continuidad o continuación de la avenida, lo que es avenida Jujuy, es una avenida, tiene un bulevar, Sí. tiene un carril que va y otro que viene, y se entra a ser como un embudo a lo que sería calle Santa Fe. Yo siempre lo conocí como calle Santa Fe, chicos. Eso siempre fue calle Santa Fe. Y la calle Santa Fe, a medida que uno la va circulando de dirección sur a norte, Ajá. vengamos hacia Sería la de- laguna María la Gorda. De la Laguna Sí. María La Gorda hacia San Martín. Sí, va sufriendo Una chique. una chique. Se va haciéndose Es más más, angosta, decís. Con la particularidad que la calle Santa Fe se corta en un tramo comprendido entre José Crema, donde está la Anónima, todos esos barrios cerquita de la Anónima, que es barrio Gregores, se corta y recién reaparece. Fíjate el lío vial que tiene Gallegos. Recién reaparece pasando el semáforo del supermercado La Anónima y el Consejo Deliberante, Ajá. ya entrando al barrio del Carmen. Bien. Calle Bueno, angosta. Calle angosta, la de una vereda sola. Otro tema respecto a Río Gallegos es que le decimos calles a amplias calzadas y le decimos avenida a calles chicas. Avenida Eva Perón. Chicos, es un desastre la Eva Perón. Te estacionaste, quedó un carril para ir y otro para venir. claro, la del Tenés que meter Rocha, ¿no? contramano, La del ¿verdad? Juan Sí, Bautista la Rocha. de Juan Bautista Rocha. Sí. Avenida sí se puede considerar la Presidente Perón. Bueno, aquí hace el ejercicio Claudio Lobos, le agradecemos, está escuchando, de hecho está aquí todavía en los estudios. ¿Averiguó? Según el chat GPT, Sí. voy a adelantar mi respuesta a esto. Ok. Lo más honesto para decir, no sabe, no contesta. Ok. No sé, tan simple como eso. Claudio nos plantea esto, lo averiguó en el chat GPT. Una avenida se tipifica en términos urbanísticos y viales como una vía de circulación amplia, generalmente de doble sentido, que suele tener más de un carril por dirección y, en muchos casos, una división central. Esto es, un bulevar o cantero central. Se la considera una arteria principal de una ciudad o una localidad.
Y luego hay una serie de ítems. Características comunes de una avenida. Son 5 puntos. Mayor capacidad vehicular que una calle común. Conectividad importante en zonas clave de la ciudad. Puede tener semáforos, veredas anchas y árboles. Frecuentemente utilizada para transporte público. Y 5. Suele tener nombres representativos o históricos. Esto él hizo el ejercicio, Claudio, de buscar el chat GPT y así respondió la Bien ahí. inteligencia artificial. Me parece que acá estamos errados, acá en Gallegos, a la hora de algún funcionario, dijo, no, pongámosles avenida. Y si pasa, pasa. Sí. Sí. Y quedó el malentendido Y quedó para malenten- siempre, sí, decís sí, vos. sí, sí, sí. Bueno, fíjense, acá se suma Sebastián desde el Calafate, le agradecemos, está escuchando de allí. Bueno, Bueno. dos cosas. Buen día, saludos de Calafate, día muy frío por acá. Les decimos a Sebastián que por acá también. También. Realmente hace mucho frío, de hecho amanecimos con bastante escarcha. Y luego apunta, la Sapiola es más grande que la Kirchner, creo. Nos apunta desde Calafate, a ver, la Sapiola más grande que la Kirchner. Sí, es Sí. un poco más ancha, ¿no? Sí. Digo, Depende, por eso te digo, el desorden que tiene Gallegos, mm. depende de cuando vos partís. La Sapiola a la altura de un famoso corralón de materiales es angosta. Sí. Pasás la Perito Moreno, se entra a ensanchar, no sé si ustedes han apreciado, y se entra a achicar acá ya en los últimos tramos, en esta última cuadra Sí. de Sapiola entre Fernando y San Martín, ya se entra a achicar de nuevamente y después cambia de nombre. Pero me parece que andan igual en tamaño, en cuanto a longitud. ¿Qué va a ser oportunidad y conveniencia con toda esta situación? Ahí, a ver, están hablando dos a la Sí. vez. Vamos de nuevo, Juli. Estaba hablando Juli desde el oportunidad y control. conveniencia con toda esta situación? Las que son avenidas, las que son calles, como dijo un candidato concejal. Bueno, Estamos una cosa es trabajando una en eso. cosa, No otra hay- cosa es otra cosa. No hay, claro. no hay cis calle, digamos. O sea, no hay no hay una. ¿Es esto o aquello, digamos? Claro. Igual que acá estuvo mal implementado el nombre de autovía. Avenida no. ¿Eh? Avenida no. No Claro. me venga con eso. No. Ahí estamos. Bien, sé que me toca conducir esto y me perdí. Eso es lo que me pasa. Ubíquenme ustedes, muchachos, por favor. Porque esto empezó ayer y lo iban Sí. comentando ustedes. Comenten, acomodemos los tantos. 1551 6051. 1551 6051. ¿Qué es avenida y qué es una calle en la capital de Santa Cruz? ¿Qué tiene que tener una calle para vos y qué tiene que tener una avenida para ser una avenida? Acá ya tiramos un montón de No con lo data. que marca la... Sí. Igual una cosa, es entretenido dar puntos de vista. Sí. Después no se gana esto como una competencia, No. quién tiene razón. No, Es como ¿cómo que no? No, No, ¿Cómo que no? perdón, pero no. Yo creo que- Objetivamente tiene que estar Con definido. lo que dice la ley, con lo que dice Será la... muy entretenida Sí. la discusión, Sí. pero no es un concurso de quién tiene razón. Bot 1, avenida, bot 2, calle, 1551 6051. Más votos tiene, más vamos a considerar qué es calle y qué es No de avenida. malos ejemplos, por favor. No insiste a dar más. Que acá se le han dicho a las colinas o elevaciones que hay frente a la costanera, le han dicho montañas. ¿Sabés Estamos que- en problemas. Sí, se lo dijo el intendente, ¿no? Eso dijo, lo patentó Pablo Grasso en Sí. una entrevista audiovisual. Sí. Que se. Para ver las montañas. Claro, se hizo un viral en redes y demás. Bueno, así las cosas. Esto que estamos escuchando, como para distender y también ordenar el aire, volvemos a los títulos, muchachos, si les parece enseguida. Sí. Fue una entrevista bastante accidentada por problema de comunicación de celular. Puede pasar, ustedes saben que en la, comillas, era de las comunicaciones fallan, digamos, a Sí. veces el celular se escucha mal, puede pasar. Recién, bueno, hacíamos estos apuntes, retomamos enseguida con los títulos, habíamos desarrollado muy poquito, pero como para extender la cosa, acá hay dos clasicazos, decime Rodri. Sí, Esto es Queen Queen. con David Bowie, porque un día como hoy, del año 1982, el 21 de mayo del 82, Queen lanzaba Hot Space, que tiene en su playlist, en su cancionero, esta canción que se llama Under Pressure. Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but
it so slashed and torn? Why? 10:15 de la mañana, 10:13 para ser más precisos, la temperatura sobre, o mejor dicho, debajo de cero, 0.6 grados debajo de cero en este momento la temperatura, la térmica 3.8 bajo cero, la humedad 88%, se siente, y se siente bastante, 1015 hectopascales la presión, el viento sopla del noroeste a 10 km por hora, hay una visibilidad buena de 15 kilómetros. La máxima para hoy es de 5, la mínima de 1 bajo cero, y también, bueno, te adelantamos que por la tarde, en este momento el cielo está parcialmente nublado, ¿no? Y por la tarde, bueno, podría llegar a nublarse un poquito más hasta quedar completamente nublado. Si Dios quiere, la noche se despeja. Por ahí la novedad en cuanto a las costumbres que tenemos del viento que siempre sopla del oeste o del suroeste, es que hoy va a estar soplando todo el día, desde la mañana hasta la noche, del norte a 31 km por hora. Bueno, una cosa interesante es cuando participan oyentes, digo público general, y también colegas, que el colega tiene en este caso, la cualidad, llamémoslo así, de apuntar algún dato. Bueno, Tony, crítica constructiva de Tony, primero también se perdió en la discusión, pero nos apunta. En la Ley Nacional de Tránsito, Ley 24449, sí, y en las leyes provinciales, por ejemplo, la Ley de Provincia de Buenos Aires, una avenida se define como una vía pública urbana de más de un carril por mano. Esto en la ley nacional, ¿de acuerdo? Y en términos generales, son calles de mayor capacidad y que generalmente tienen 2 o más carriles por cada sentido de circulación. Claro, esto, si uno piensa más de un carril y doble mano, es más propio de ciudades más grandes, ¿no? Que yo pienso ahora, Córdoba capital, bueno, Ciudad de Buenos Aires, sin dudas. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, aquí nos apunta, paso en limpio entonces, en la Ley Nacional de Tránsito, 24449, y en leyes provinciales como la de Buenos Aires, una avenida se define como una vía pública urbana de más de un carril por mano. En términos generales son calles de mayor capacidad y que generalmente tienen 2 o más carriles por cada sentido de circulación. Le agradecemos a Tony que nos apuntaba esto. Si llega a dar mensajes, ¿lo sumamos ahora o lo vamos haciendo salpicadito con el momento de títulos que, bueno, lo habíamos puesto en pausa por la entrevista que hicimos con el director de tránsito y el tema de los carnet truchos? Chicos, a ver, para ordenarnos, vieron que la comunicación telefónica fue accidentada por problema técnico del celular, sí, por problema de la línea de comunicación que puede pasar. ¿Alguna cosa con la que cerrar, alguna consideración con la que cerrar eso, lo de los carnet truchos? ¿Que ustedes lo abordaron ampliamente ayer? No, sí, para mí sigue persistiendo la duda de que ¿qué pasa con lo anterior? ¿Qué pasa sobre lo actuado? Sobre lo investigado. Siempre lo que te dicen se está en proceso administrativo, se está en proceso de investigación. Pero después nunca se conocen los resultados de esos procesos investigativos. Claro, porque son procesos investigativos internos, ¿no? Es decir, no hablamos de una causa penal, ¿no? Por ejemplo, con lo que es falsificar documento público, que causa lo decía penal el funcionario. Que sí pasa a tener, o especie de causa penal, que pasa a tener la persona que, porque lo decía ahí Paulo Ortiz, claro, la persona que fue encontrada con ese carnet apócrifo. Claro, vos te referís a las veces en que el propio municipio como institución dice que va a hacer una investigación interna, sí, y después no se conocen los resultados. Uh-huh. Sí. Bien. Esas investigaciones internas después nunca se conocen. Viste que eso es medio una regla general. ¿Cuándo se conocen los resultados de haremos una profunda investigación? Sí, investigación. ¿Viste? Claro, ¿viste? Haremos una profunda investigación. Es cierto lo que decís. ¿Alguna consideración, Rodri, en el tema carnet truchos? Creo que está todo dicho nomás. Solamente me llamó la atención la edad de la gente que pararon, el promedio de edad, porque uno siempre piensa, dice, no, los más chicos, a veces los mismos padres, ¿viste? Para salvarlos de el traspié de un fracaso a la hora de sacar el carnet.
agarran y mismo le compran los carnet, que ayer lo contaba Cari Taverne en uno de sus mensajes. Pero digo, más de 30 años y ya sos un tipo grande, digamos, para andar falsificando un carnet, me parece que, ¿no? Sí, absolutamente. Esto de la responsabilidad como adulto de cada quien, ¿no? Incluso ya con 18 sos adulto. Digamos, podés ser joven, todo lo que quieras, pero tenés conciencia de lo que estás haciendo. Si es salir a la calle con un carnet trucho y quizás no sabes manejar bien exactamente, es decir, nunca rendiste. Claro, esto de que el vehículo se convierta en un arma. O no sabe interpretar cartelería, que bueno, eso se rinde en el teórico, ¿no? Bueno, seguiremos abordando el tema porque es una larga y vieja historia. Sí, ahí escuchamos a Claudio Lobos desde los controles. Esto de los carnet truchos probablemente se origine por esta situación de que para tener tu carnet sí o sí tenés que estar en cero en otros impuestos y tasas municipales. Por ejemplo, impuesto inmobiliario. Donde conozco casos de deudas millonarias, 1,5 millones, por ejemplo. Entonces tenés que estar al día, tenés que tener esa las cuentas al día, cero para después tramitar y renovar el carnet automotor. Hay mucha gente, y conozco muchos, que no pueden obtener el libre deuda por impuestos municipales y entonces se les vence el carnet. Mirá vos. Y este probablemente sea uno de esos casos también. Claro, entra en el combo de razones. De 200, 300 mil pesos porque no pueden obtener el libre deuda de otros impuestos municipales. Ahora la pregunta es, ¿se tiene que estar atado un impuesto municipal, a veces millonario y muy difícil de pagar en estas épocas, para obtener y renovar tu carnet de conducir? Les dejo planteada esa incógnita. Interesante lo que el deudor apunta alimentario, Claudio. ¿se acuerdan? Claro. Se llama el libre deudor alimentario, ¿no? Sí. Es decir, que un padre no dé la cuota alimentaria de su hijo. Eso es bastante general en trámites en Santa Cruz. Plantó la bomba, me parece una muy buena pregunta, porque yo ayer te consultaba eso, decía, ¿qué te lleva a vos a ir a querer falsificar? A esa práctica, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, el hecho de no fracasar en un examen, el hecho de no tener que exponerse, digo, pero... Claro, acá no se apunta la diferencia de precio, ¿no? O sea, sacarlo legalmente en términos económicos es más barato que comprarlo, ¿no? Que ayer el monto que daban, ¿cuánto era? ¿300 lucas? 300. Bien. Bueno, seguiremos el tema. Pero es una vieja historia en gallegos. Viste que hay más de una razón. O sea, lo que dice el tema de las deudas es una razón también muy válida. Y también hay muchas razones que pueden llevar a una persona a querer ir a truchar un carnet. Pero bueno, las consecuencias evidentemente son importantes. Y llega un momento en que se vuelve idiosincrasia de tu ciudad. Y en eso estamos hace años. Eso es lo peligroso. Años. Todos conocemos al menos una persona, un testimonio de este tipo. Así sea medio lejano, si querés el amigo de un amigo, pero que te cuente la historia de cómo es lo del carnet trucho. En fin, seguiremos tirando de la piola. Alerta amarilla, ¿en dónde exactamente, Rodri? Bien, el alerta amarillo que fue lanzado para este miércoles por nuevas bajas temperaturas extremas en la provincia de Santa Cruz. El alerta es para la zona de la cordillera de Santa Cruz. Nivel amarillo, como te dije, ¿qué significa amarillo? Efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo a lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Que pueden ser peligrosos sobre todo para los grupos de riesgo como los niños, las niñas y los mayores de 65 años con enfermedades crónicas. Es zona cordillerana. Obviamente las explicaciones de qué es lo que hay que evitar hacer, me parece que las podemos evitar, ¿no? Porque ya las conocemos. Pero bueno, atenti con eso porque ya venimos de días bastante fríos en el centro y en el norte de la provincia, pero principalmente en la cordillera, y esto se va a sostener. Afortunadamente acá en Río Gallegos no nevó, viste que ayer hubo una advertencia por parte Sí, se viene pronosticando y todavía no hemos tenido la primera nevada. ¿Vieron qué pasa con lo que ya pasó otras veces? Nievan los alrededores de Gallegos bastante cerca y acá todavía no nos toca. Tal cual, así que bueno, esa es la noticia básicamente. Bien, alerta amarillo, andar con cuidado y lo decimos bien temprano en la mañana. Para quien todavía no salió de su casa, son ahora las 10:20 y quizás tienen que salir cerca del mediodía o ahora media mañana, salgan con cuidado, salgan con tiempo en lo posible porque de veras ya está resbaloso y son los primeros resbalones de una larga serie que tenemos por delante. Tema del aeropuerto, ¿cuánta repercusión hay? Y cuánto para pasar en limpio también, ¿no? Hace 15 días pusiste al aire este tema, Rodri. Sí. Hubo idas y vueltas. Por supuesto que ya hay
digámoslo así, bastante información oficial o la suficiente como para aclarar los tantos, pero también las repercusiones políticas de esto. Sí, primero trascendió que el aeropuerto se iba a cerrar, después se dijo que no había comunicación oficial. Todo esto se iba dando en tándem entre lo que comunicaba un medio acá de la provincia de Santa Cruz y lo que respondía el gobierno de la provincia de Santa Cruz. O sea, sí es verdad, pero no hay fecha. Después termina confirmándose la noticia y la discusión no gira en torno ya ahora a si se cierra o no se cierra, sino a las consecuencias que tiene el cierre para la ciudad de Río Gallegos. Ayer estuvo Pablo Brazo en Caleta Olivia, estuvo inaugurando unas oficinas de turismo en la ciudad del Gorosito y aprovechó la oportunidad para agarrar y responder y desquitarse por las consecuencias que esto va a tener para la capital de Santa Cruz. Te voy a leer textual lo que dijo, porque verdaderamente es cierto, digamos, se abren algunos cuestionamientos lógicos de cara a lo que en esa fecha sucede en la capital de Santa Cruz. Te lo leo. No podemos, Pablo Brazo dijo, no podemos naturalizar lo que pasa hoy en Río Gallegos, que por ejemplo durante 3 o 4 meses te saquen la línea aérea, ya que esto se tiene que coordinar, porque si nosotros rompemos la conectividad de nuestras ciudades, ocurre que no se avanza en una política de esparcimiento. Y recordó que los próximos meses, si mal no recuerdo en octubre, me va a decir Nica, viene el turismo nacional. 12 de octubre. Ahí está. O sea que va a ser en tiempo que esté cerrado el aeropuerto. Se viene también la fiesta de Río Gallegos, 19 de diciembre, y hasta las visitas de la segunda pingüinera más grande de Latinoamérica. Es decir, lo que dice Pablo Brazo es, esta decisión de cerrar el aeropuerto nos perjudica notoriamente, porque se extiende también inclusive hasta el Festival de Río Gallegos, que era algo que vos, Nica, ya te habías anticipado ayer. Sí. Sí, por ahí sí, con un tinte político, ¿no? Claramente, porque ayer hubo nuevamente un comunicado también de la firma, la dueña de la mayoría, te diría, de los aeropuertos que tiene concesión, que es el Aeropuerto Argentina 2000 del grupo Eurnequian. Sí. Y donde verdaderamente se detalló los por qué. Porque hay que hacer mucho mantenimiento, es una pista, pista de rodaje, o sea, añades que nos hacía un mantenimiento exhaustivo. Lo que dicen, que exactamente lo que vos decís, que también es la respuesta oficial del gobierno, porque ayer hubo un cruce. El cruce fue Pablo Brazo habló y después saltaron, o sea, mejor dicho, desde el secretario de Transporte, Maldonado, de la provincia de Santa Cruz, para decir, bueno, o sea, a ver, es cierto, pero es real que al aeropuerto no se le hace ningún tipo de reforma desde hace 20 años. Sí, balizamiento, todas esas cuestiones de seguridad, ¿no? Se hicieron estudios técnicos que demuestran que está deteriorado, que es necesario para poder garantizar óptimas condiciones de seguridad, para que puedan aterrizar las aeronaves. Bueno, una respuesta prácticamente te diría que ¿qué cuestionamiento puedes hacer? Claro. ¿No? Dijo, es muy responsable. Y ahí sí se metió en una discusión política frente a frente Maldonado con Grasso, cuando dijo que es muy responsable, como nos tiene acostumbrados el intendente Grasso, salir a hacer declaraciones sin fundamento ni conocimiento, y encima lo hace de campaña, desde Caleta Olivia, como si no tuviera nada mejor que hacer en Río Gallegos. Esto fue lo que pasó ayer. Claro. Por tema aeropuerto, pero lo único cierto que a usted le importa, que usted que está escuchando la radio y es un ciudadano de a pie como yo, como Brian, como Claudio, como todos, es cuándo va a cerrar el aeropuerto, y solamente cerramos con eso para que no haya confusiones. La fecha de cierre del aeropuerto sigue siendo la misma, desde el 1 de septiembre de este año hasta el 22 de diciembre a las 12 de la noche. ¿Y sabes por qué hasta esta fecha? Porque trabajar con pavimento de alta densidad, como es el piso de un aeropuerto, requiere de temperaturas altas. Todo trabajo vial que vos vayas a hacer, lo tenés que encarar en septiembre como mínimo. Claro. De hecho, en septiembre todavía va a ser frío, en octubre todavía va a ser frío, pero claro, empiezan a mejorar las temperaturas promedio. Y uno, lo voy a decir muy burdamente, no es que empezás a tirar pavimento el día 1. Si empezás en septiembre, empezás a hacer todo un trabajo a los fines de, ¿no? Pero claro, no es cualquier pavimento el que hay que poner en el aeropuerto, ¿no? Es un pavimento especial. Bien, eso entonces de septiembre al 22 de diciembre. Así es. Muy bien, son ahora las 10 de la mañana, 27 minutos. Voy a presentar esto diciendo lo siguiente. Hice la tarea. Bien. Ayer, o también se puede titular Fe de Ratas, en vivo y en directo. Ayer estábamos al aire comentando declaraciones del gobernador Claudio Vidal,
del día lunes por la tarde, cuando en sus cuentas oficiales de redes sociales habló de las jubilaciones de privilegio del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, ¿no? Y un rato antes había salido al aire, aquí en esta radio, en el programa La Otra Gestión, el vicegobernador Fabián Leguizamón. Fue una larga entrevista, y como nosotros estamos al mismo tiempo preparando el programa, comentamos cosas quizá en lo que a mí respecta un tanto desprolijas. Y siempre se agradece a los oyentes y a los colegas que precisan los datos. ¿Cuál era uno de los interrogantes? ¿De ¿Cuánto? qué monto de dinero se habla de estas, entre comillas, jubilaciones de privilegio, ¿no? Y nos apuntaron 11, 12 millones, 11 millones es lo que dijo el vicegobernador. Nos tomamos el siguiente trabajo. Es muy breve, son 2 audios. Fue una charla larga con distintos puntos, pero 2 cosas en particular que al menos a mí me parecieron piolas poner al aire con mayor claridad que el en vivo y en directo de ayer. Vamos a escuchar al vicegobernador Fabián Leguizamón hablar de 2 cosas. Son 2 audios de 1 minuto y medio, más o menos. El primero es, ¿qué dijo concretamente el vicegobernador de qué va a pasar con las medidas que se van a tomar en relación a los sueldos de los jubilados en el Tribunal Superior de Justicia? Esa es la primera parte. Una segunda parte interesante de poner sobre la mesa, que le preguntaron Claudio y Karina en La Otra Gestión, es cómo está el vínculo con el gobernador. Porque lo que pasó el lunes no solo es que el gobernador habló de los sueldos de la justicia, sino que tenía valor la foto en sí misma, la foto del gobernador con el vicegobernador y con Pedro Luxen. ¿Por qué? Porque venimos de un episodio en la Cámara de Diputados de la sesión anterior donde hubo una fuerte confrontación pública entre lo que dijo el vicegobernador y lo que dijo todo el bloque del oficialismo. Sí. Entonces la foto, ¿viste cuando decís esta foto es un mensaje? Sí. Claro que es digno de ser analizado. Esas 2 partes entonces vamos a poner al aire como para... está bueno seguir abordando el tema y con la mayor claridad posible. Escuchamos al vicegobernador en estos micrófonos ayer. Bueno, en principio de esto nosotros apenas tuvimos la oportunidad de hacernos cargo de la responsabilidad de gobernar. Creo que esto era una cuestión que se había hablado incluso hasta en campaña. Era un tema que se venía tratando y que el gobernador viene pidiéndole justamente a los asesores para poder empezar a modificar esta realidad que existe hoy con respecto a las jubilaciones. Creo que siguen existiendo, como bien decías recién, jubilaciones de privilegio que entendemos que hay que cambiarla, porque creo que están muy alejadas de la realidad de la mayoría de los habitantes de Santa Cruz, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría trabaja en la administración pública. Entonces, cuando uno va a sus jubilaciones, estamos hablando de jubilaciones de 11 millones, 12 millones, creemos y entendemos que tenemos que trabajar en función de esto, y esto es un poco lo que nos planteó ayer el gobernador, ¿no? Creo que dentro de poco vamos a tener en la Cámara de Diputados una ley producto de tratar de empezar a menguar esta situación y empezar a plantear hacia las próximas jubilaciones una realidad diferente a la que vivimos hoy, ¿no? Entendemos que este trabajo hay que llevarlo adelante y que forma parte, digamos, del compromiso asumido en su momento, ¿no? Esto es un poco lo que el gobernador nos transmitió ayer, que sabíamos que esto se iba a llevar adelante, pero producto del trabajo que él viene realizando, dentro de poco ya vamos a tener puntualmente cuál es la idea desde lo judicial o lo legal, jurídico, para poder llevar adelante esta iniciativa, ¿no? ¿Esto implica un cambio en el sistema previsional de Santa Cruz, en la caja de previsión social? No, yo creo que no, creo que tiene que ver con otras cuestiones que prefiero que cuando llegue el momento las comente el gobernador con los abogados. La idea es que sea de acá en adelante en lo que tiene que ver con determinadas cantidades de jubilaciones que pasan este tipo de montos, ¿no? Entonces, creo que vamos a apuntar básicamente a algún aporte o está vinculado a los aportes, ¿no? Creo que pasa por ahí el tema. No se toca bajo ningún punto de vista el régimen jubilatorio, que sabemos que eso para nosotros es un compromiso también y no se va a tocar nunca. Nosotros lo que estamos hablando acá es de lo que tiene que ver con estas jubilaciones, que tiene que ver también, y aclararlo, de lo magistrado, ¿no? Estamos hablando de lo magistrado y no del empleado del Poder Judicial. Bien, este es el fragmento en el cual el vicegobernador habla del tema. Saco en limpio 2 o 3 cosas, que es, bueno, no se va a tocar la ley previsional, sistema previsional. Dice esto de dentro de poco vamos a tener, es decir,
Sí. También lo abordamos ayer, eran declaraciones que todavía no son un proyecto que ya esté escrito y enviado a la legislatura. Claro. Eso, ¿no? Que de hecho vos lo apuntabas. ¿Esto es declarativo o va a pasar a los hechos? Claro, a eso me refería. Ayer estaba escuchando de vuelta esa parte y decía, sí, me pareció más declarativo que, digamos, un anuncio. Claro, Anuncio oficial. lo puso en la agenda del gobernador, pero Sí. en sus palabras, Sí. cuando ayer le hacen la pregunta a Claudio Icari, el vicegobernador dice, dentro de poco vamos a tener. Esa es la frase que usa, ¿no? Y en un fragmento que no lo usamos ahora, pero que lo dice textualmente, es Sí. que va a ingresar por mesa de entradas, como ingresa cualquier proyecto de ley, y que va a ser un proyecto del Poder Ejecutivo. Y aclara también en este audio que estamos hablando de los magistrados, no están hablando de los empleados judiciales en general. Claro, y el gobernador habló concretamente en sus declaraciones de las jubilaciones de los vocales del Tribunal Superior de Justicia. Es el equivalente a juez de la Corte Suprema. Digo, es nuestro máximo tribunal, el Tribunal Superior de Justicia. Acá se llama vocales. Es un juez, ¿no? Es como la máxima magistratura. Y el monto, ahí sí lo precisa, y es lo que nos apuntaban ayer quienes habían escuchado la nota más tranquilos, 11, 12 millones de pesos. De ese monto habla el vicegobernador. Bueno, a los fines de la claridad periodística pusimos este fragmento que ayer, en vivo y en directo, a veces algunos datos se van pasando, y bueno, lo ponemos ahora más tranquilos al aire. Y el segundo audio, que es interesante de escuchar, le preguntan al vicegobernador por el vínculo con el gobernador y con el bloque oficialista después de los fuertes contrapuntos que hubo recientemente en la Cámara de Diputados. No, yo creo que con el gobernador excelente como siempre. Solo lo que a mí me parece que bueno, la decisión un poco que tomaron como bloque tiene que ver con una necesidad que ellos entienden que era importante para ellos. Yo, el que tiene la responsabilidad de llevar adelante o manejar los recursos de la Cámara en función del dinero que ingrese, del presupuesto y demás, es el vicegobernador. Así que bueno, claramente planteé por qué no. Creo que la discusión termina ahí. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con el mecanismo que utilizaron, eso ya es una cuestión de cada uno, pero sí, yo tengo la responsabilidad de cuidar los recursos y bajo ningún punto de vista los voy a poner en riesgo con miradas diferentes a la que uno tiene en función de cuidar y de transparentar el manejo que tenemos, porque esto me parece importante, igual ya que me das el pie, Karina, de aclarar que las denuncias que hay del Tribunal de Cuentas en contra de la administración nuestra de la Cámara de Diputados, nosotros, ahora producto de esta ley, nosotros no pudimos hacer, no quisimos mezclarlo, pero tenemos la respuesta absolutamente a todas las mentiras de la mujer de Pablo González, que nosotros esto lo vamos a hacer público y vamos a mostrar la documentación, porque esto es una cuestión que ya hace bastante tiempo está resuelta, pero bueno, necesitaba en este año electoral poder aprovechar este momento para ver si podía hacer pagar costo político al gobierno o sea dónde apuntaba, pero indistintamente de esto, voy al hecho de que para nosotros el cuidado en la administración, el cuidado de los recursos es fundamental, y bueno, en base a esto fue un poco la posición que tomó el presidente de la Cámara, en este caso que tomé para de acá hacia adelante en función de cuidarlos, ¿no? Entonces, lógicamente yo entiendo que no comparto la mirada con respecto a las necesidades que tenían los diputados, y bueno, un poco lo planteé yo, como ellos plantearon su disidencia al momento de, podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, cada uno utilice el método que quiere, ¿no? Pero sí dejar en claro que la relación con el gobernador es excelente, es buena como siempre, ¿no? Bien, acá una cosa a modo aclaratorio, pero igual quiero ir al punto central de la argumentación del vicegobernador. Cuando el vicegobernador habla de la mujer de Pablo González, se refiere a Karina Saúl, que es vocal por la minoría, es decir, vocal de la oposición, en el Tribunal de Cuentas, que denunció por manejo de fondos de la Cámara de Diputados al propio vicegobernador. Sí. Cuando habla de la mujer de Pablo González, a eso se refiere el vicegobernador, a una funcionaria pública que es Karina Saúl, que es efectivamente la esposa de el ex vicegobernador, bueno, ocupó distintos cargos Pablo González, y se refiere a esa denuncia. Eso solo para puntualizarlo, pero quisiera ir un punto antes de eso, y enseguida te dejo lo que querés apuntar, Rodri. A ver, me parece interesante este ejercicio. A ver, si mostraron una foto juntas, el gobernador y el vicegobernador,
se cae de Maduro es porque quisieron hacerlo. Quiero decir, a ver, después de semanas muy difíciles, porque el vicegobernador no estuvo el 1 de mayo en el CEPART, él también lo explica en la entrevista que tenía una situación familiar, un compromiso, etcétera, pero claro, no había estado en ese acto y el día siguiente en la sesión va al choque con su propio bloque, el bloque que responde al partido gobierno, es decir, al gobernador Vidal. Entonces, claro, esta foto del lunes es una manera de, concreta y literalmente, de mostrarse juntos. Y dice, la relación con el gobernador es excelente. Quiero hacer el ejercicio de archivo muy breve de qué había pasado para quien se perdió en todo esto. El 8 de mayo, es decir, en la sesión anterior de la Cámara de Diputados, en la página oficial de la Cámara de Diputados, y allí está etiquetado el vicegobernador, se mostró un video con las bancas vacías. Sí. Y el texto dice: legisladores de Por Santa Cruz, es decir, del oficialismo, se retiraron del recinto. La quinta sesión ordinaria fue finalizada por falta de quórum. Los legisladores del bloque Por Santa Cruz se ausentaron como medida de protesta en el marco de un reclamo vinculado a sus dietas. Exigen el pago de alquileres, combustibles, la ampliación de la estructura del bloque con más cargos políticos. Actualmente perciben entre 4.5 y 5 millones de pesos mensuales. Y en un comunicado, el vicegobernador había usado de título, es la prensa, está claro, no es la prensa institucional, pero es el mensaje que quiere dar el vicegobernador. Había calificado esto como insólito. El título del comunicado de prensa era insólito. A eso le vino una respuesta del bloque Por Santa Cruz que era muy breve, pero muy contundente. El bloque Por Santa Cruz, esto también fechado 8 de mayo. El bloque Por Santa Cruz desmiente rotundamente el comunicado oficial emitido por la presidencia, es decir, por el vicegobernador Leguizamón, informando que en el día de la fecha se tomó la decisión de solicitar un cuarto intermedio, no retomar la sesión en razón de evacuar nuestras dudas referidas a punto 1, vaciamiento del personal efectuado a este bloque oficialista. 2, contrataciones de personal llevadas adelante por presidencia. 3, que se informen gastos de insumos para personal y diversas situaciones de conflicto laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un contrapunto altísimo y diría inédito, al menos en la historia democrática reciente de la legislatura de Santa Cruz, que uno vea con tanta claridad, vamos a la fecha 8 de mayo, un punto de confrontación tan alto. Vos decís, esto es ruptura. Lo ves de lejos y decís, esto es una ruptura entre el vicegobernador y el bloque de su propio espacio, de Por Santa Cruz, que por supuesto es el bloque del gobernador Vidal, con Pedro Luxen a la cabeza, ¿no? Bien, la foto de antes de ayer es una foto que los muestra juntos, y en lo personal digo, yo en esto, muchachos, soy positivista. Ver para creer. Ver para creer. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, habrá que ver qué pasa en la legislatura en el devenir. Hoy por lo pronto hay doble sesión extraordinaria. Ya venía de antes el enfrentamiento también igualmente, ¿eh? O sea, es cierto que, bueno, citaste lo último, ¿no? Pero este gobierno viene de varios enfrentamientos ya. Acordate de que Pedro Luxen era ministro de gobierno y que pasa de ministro de gobierno a diputado. Ahí en el medio también hubo que hacer una foto y sentarlos juntos a Luxen y a Leguizamón, porque se sabía que había había algo, hay una pica, ¿no? En esta decisión de pasarlo a la Cámara de Diputados como jefe de bloque a Luxen. Bueno, o sea, como que digo, es algo, pero pensaba mientras te escuchaba, digo, cuántos frentes, ¿no? Cuántos frentes, inclusive, digamos, pues ya la justicia, la oposición, el gobierno de Milei, que está bien, que no está enfrentado, pero que es un tira y afloje por el tema del ATN, por el tema de la plata y demás. Digo, son muchos frentes como para tener frentes adentro, abiertos. Sí, ¿sabés que hablando de la Cámara de Diputados en particular, ¿sabés que creo que necesita el gobierno? Una agenda propositiva, es decir, de cualquiera voz que sea tu agenda del oficialismo, de leyes a sancionar y demás, y que se vea más aceitada, que no se vea tan interrumpida como se vio este último capítulo, pero venimos, por ejemplo, hoy veremos qué pasa con el caso Español, pero el caso Español claramente, viste, va como... digamos, poniendo la agenda legislativa concretamente. Porque hoy se trata el caso Español. En sesión extraordinaria. En sesión extraordinaria a las 15. Pero con esto venimos desde mediados de febrero. Entonces vos ves que la agenda legislativa es una agenda que está muy trabada por cuestiones problemáticas. Y un gobierno que además tiene mayoría, es cierto, no tiene una holgada mayoría, pero tiene mayoría, me refiero a la cantidad de diputados
que son del bloque del oficialismo, digo, simple ciudadano, pero sugerencia, si fuera un asesor, diría, bueno, busquen una agenda propositiva, que sean temas que necesita Santa Cruz, desde cuestiones de fondo que nunca discutidas, o hasta cuestiones, si querés, más concretas y prácticas, pero que sean útiles para el gobierno y para la agenda, la agenda de gobernabilidad de Santa Cruz, y que sea una agenda propositiva con consenso social, que pueda ganar consenso social. Creo que eso es lo que necesitarían para adelante. Pero bueno, hay temas muy sensibles esta tarde, veremos cómo se dan. Cuando vos decís propositiva te referís a, digamos, a no cosas que necesariamente impliquen enfrentamiento o respuestas a algunas diferencias. Además, ¿no? son todas malas noticias. Todos los últimos meses son todas malas noticias. Claro, por eso lo que se ve es eso, digamos, que todo es en respuesta a un enfrentamiento o a algo no resuelto, ¿viste? A un tire y afloje que no se termina de resolver políticamente. Es cierto, es un muy buen análisis el que haces. Bien, bueno, queríamos poner, es una muy buena entrevista la que hicieron ayer Cari y Claudio, y una cosa que está bueno, nosotros acá ponemos dos fragmentos porque es una entrevista de 20 minutos, claro que no vamos a poner de nuevo la entrevista, pero hoy está todo subido en la página de, bueno, no solo en las redes de Nuevo Día, en las redes de La Otra Gestión, sino también en nuestro canal de YouTube, ¿no? En Diario Nuevo Día, quien tenga tiempo y ganas de profundizar en este tema, si se perdió la nota y quiere retomar, muchos hoy en día consumimos periodismo de esa manera, bueno, está allí en la emisión de ayer. Pasando en limpio entonces, para volver a lo conceptual, el vicegobernador dice: la relación con el gobernador es buena, es excelente, y lo que pasó con el bloque son diferencias de criterio que, bueno, se hicieron públicas de la manera que se hicieron. Estoy más o menos sintetizando el concepto, pero por ahí iba el audio, y por supuesto después nuestras consideraciones, que son un poco de análisis y opinión que también vale, y bueno, veremos cómo se dan los hechos en adelante. 10:44 de la mañana en toda la República Argentina, 1 grado la temperatura actual en la capital de Santa Cruz, y con obviamente una sensación térmica mucho más abajo, por debajo de cero, 3 grados bajo cero, una máxima de 5 pronosticada para hoy y una mínima de -5. La buena noticia es que hoy va a ser el día menos frío de la semana. No, pará. Más frío. O mejor dicho, no, estoy diciendo todo mal. A ver. Me voy. No, por favor, quédate. ¿Cómo? Por favor, quédate, Rodri, que no es para tanto. Quiero decir que hoy es uno de los últimos días fríos. Mañana va a seguir haciendo frío y pasado también. O sea, no va a ser un último día frío. Quedó clarísimo. ¿Y es avenida o es calle? ¿Es avenida o es completamente calle? Claro. ¿Qué le pasó? Vino... Creo que se equivocó. Quiero decirte que hoy va a ser uno de los últimos días. No me dé la temperatura de Clorinda, Formosa, ¿no? Y en Clorinda debe haber como 25 grados, ¿no? Mañana jueves van a haber 7 grados. Con esto te quiero decir que veníamos con máximas de 5, con máximas de 4, un poquito mejor. El viernes va a haber 9, el sábado 8. A eso me refiero, digo. Disfrutemos. Perdón por la confusión, pero usted me entiende lo que le quiero decir, ¿no? Absolutamente. ¿Quieren saber la temperatura en Clorinda? En este momento 19 grados en Clorinda. Mira vos, vámonos para Clorinda un rato a tomar un poquito de calor. Vamos a vacacionar. 19.8, casi 20 grados en Clorinda. Esto es Formosa, ¿no? ¿Por qué dijiste Clorinda? No, se me ocurrió decir. Irte para un lugar donde seguro hacía más calor que acá. Sí. Clorinda Mesa. Más conocida como Doña Florinda. Exactamente. 19 también hay en Corriente, mirá. Me estaba fijando acá. Andás con ganas de un viaje vos, me parece. No, por ahora no. ¿No? ¿Todavía no? Falta para las vacaciones de invierno. Falta. No, es raro igual. Vacaciones de invierno. Bueno. Hablando de blanqueo, sacó los verdes acá, ¿eh? Son mates. Sacó los verdes, Nica. ¡Papá! Arrancamos con los mates de la mañana. Bien, muy rico los mates de Nica. Nosotros aquí también, en términos radiofónicos, amenizamos con música. Vieron que un día como hoy se editaba la canción que Bowie hizo con Queen, Under Pressure. Es un clasicazo. Sí. Y fíjense que un día como hoy, un 21 de mayo, pero en este caso el 97, salía otro clásico de otra gran banda de rock, más contemporánea y vigente aún. Un día como hoy se lanzaba OK Computer de Radiohead. Y esto que escuchamos, Karma Police, es de esa placa discográfica. This is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us.
This is what you get when you mess with love. Calor hace en Clorinda y vos tenés calor acá en el estudio, Nica, y con mate y todo, ¿eh? En mi caso tomo mate con calor, no sé ustedes. Por Sí, ejemplo, también. acá no tomo tereré. ¿Ustedes toman tereré acá en Sí, Gallegos? No, acá en Gallegos no. He tomado tereré. Conozco gente que lo hace. Bueno, Cari pone cara que no, nunca, jamás. Vos tampoco. A mí me han convidado tereré en Gallegos, Sí. es cierto que no es habitual. Te estoy hablando de días de 25 grados de calor. Pero a mí me pasa que incluso con 25 grados de calor dame un mate y sigo tomando mate. Ujú. Sí, yo me he pasado, he tomado tereré, pero en Misiones, Corrientes, pero con ¿Y qué le ponen 40. ahí en esa zona? Es que hay muchas maneras de prepararlo. Lo tradicional es el jugo de limón con agua. Ajá. Y ahí, perdón lo básico, ¿no? Pero le ponen hielo. Claro, al termolarse, para esté fresquito. Que esté siempre fresquito. Sí. Porque es refrescante. Claro, sí, además dijiste Misiones y Corrientes, pleno verano, Sí. te derretís. Sí. Realmente lo necesita el cuerpo, agua fría o Sí, hidratarse. algún líquido, hidratarse. Sí. Bueno, acá estamos con mate amargo y caliente. Sí. Mensajes al 1551 6051 dicen a la Zapiola deberían llamarla River porque al principio parece grande pero al final se achica. 1551 6051. Es un buen chiste. Bueno, los oyentes, claro, porque River perdió ayer con Platense, ¿cierto? Sí, vamos, ¿le parece que hablemos de eso? Empecemos por lo... pienso en el público no futbolero. Sí. Empecemos por el lado B, que sería vos tenés el historial, Nica, tenés cosas presentes del arbitraje. ¿Qué tan polémico, controversial fue el arbitraje? Si tenés que analizarlo. Fue polémico. Si bien uno dice no incidió o no fue deliberadamente a favor de River, con pequeñas jugadas, por así decirlo, tuvo determinación para que River pudiera llegar a la instancia de penales. Se tendría que haber ido expulsado. ¿Mastantuono no? No. ¿Acuña? Acuña. Se tendría que haber ido expulsado. Le perdonó la vida. En la jugada previa a la infracción que le hacen a Colibrí, que fue penal. Claro, fue penal. La polémica está en lo que pasó antes. Sí, hay una clara falta de un jugador de River hacia uno de Platense. Ahí sí es Mastantuono. Sí, y la pelota se había ido afuera. Y era lateral para Platense. Era lateral para Platense. Le dan el lateral a River y ahí viene el penal. Y ahí viene el penal. Y uno dice, ¿qué tanto lío por un lateral? Pero en realidad era la última jugada del partido. Sí, ahí pero está donde y la la cancha cantidad de inclinada. minutos adicionados. Sí, pero no es revisable un lateral. No es como un offside o como una jugada del área. No se puede volver atrás el lateral. Se cobra igual cuando hay un lateral mal ejecutado. Sí, pero ya la jugada estaba terminada. Sí. Claro, igual ahí la polémica Sí. es si el árbitro inclinó la cancha a favor de River, el árbitro y el juez, No, porque vos decís, che, era muy evidente que era lateral para Platense Sí. y en la última del partido se la Y dan los para muchos River. minutos. Ahí es donde está Sí, la sospecha, los ¿no? minutos de adición. Sí, Adicionaste 9 5. minutos. Después hay... Y después adicionas más. Pero ahí se quedó haciendo tiempo un jugador, Sí, 2 minutos. sí. El jugador que le habían hecho falta en la mitad de la cancha, hacía como el que faltaba Sí. al aire, posiblemente le faltaba al aire, pero ahí estuvo como del tiempo adicionado, Sí. más o menos 2 minutos, el tipo tiró al Que eso es piso. Y el tiempo del gol también. una eterna discusión en el fútbol argentino, lo que se tiran Sí. y los minutos. Pero vos decías algo antes, en el inicio del programa, que está bueno. ¿Quién es el árbitro? Yael Falcón Pérez es un mal árbitro, vamos a decirlo. Y lo peligroso de Yael Falcón Pérez es la soberbia. Es un árbitro muy soberbio, Yael Falcón Pérez. Mirá. Literalmente, es un árbitro que no le puede decir nada. Es una persona... Hay malos arbitrajes en la Argentina. Yael Falcón Pérez es uno de ellos.
Siempre hay controversia en cada arbitraje, en cada situación que esté este hombre, Yael Falcón Pérez, que fue beneficiado junto con el árbitro que impartió justicia entre Boca e Independiente a formar parte de, o ser la terna argentina en el Mundial de Clubes. Dios nos ampare del equipo, Dios nos ampare el equipo que le toque dirigirlo, Yael Falcón Pérez. ¿Y cómo es que un hombre así llega al Mundial de Clubes? Es decir, va a torneos internacionales. Y lobby, presencia, hay dos escuelas, dos lados, dos conducciones dentro del arbitraje en la Argentina. Se hace mucho lobby, hacen lobby las dirigencias arbitrales, las que están a cargo de los árbitros, y hacen lobby también los clubes. Sí, también son los preferidos del Chiqui. También son los preferidos del Chiqui Tapia. Como ha pasado con Grondona, ¿no? Como sí, hay una